Buenas a todos y a todas, vamos con un nuevo vídeo. En este caso nos vamos a centrar en una de las propiedades o magnitudes que nos permiten caracterizar un gas, que es el caso de la presión. En esta primera parte vamos a ver un poco qué es eso de la presión y con qué está relacionada, en qué unidades se mide en el sistema internacional y también veremos otras unidades de interés y la relación que guardan entre sí. Y en la segunda parte os dejo unos ejercicios resueltos de cómo pasar entre las diferentes unidades que tenemos de presión. Entonces vamos con lo primero. Lo primero es dar una definición de presión. Y para ello lo que vamos a hacer es ver qué ocurre a nivel de partícula en el interior de un gas. Imaginaros que tenemos ahí un recipiente y este recipiente que está lleno de un gas. Si pudiésemos hacer mucho zoom y ver las partículas, que son las pequeñas trocitos de materia que componen un gas, veremos que estas se encuentran totalmente separadas según el modelo cinético molecular y en continuo movimiento, de modo que cada una de estas se estaría moviendo pues en una dirección determinada, chocando unas entre otras y chocando con las paredes del recipiente. Entonces, como están chocando unas entre otras y sobre todo con las paredes del recipiente, esos choques lo que están provocando es una fuerza. Cada partícula que choca aquí sobre la superficie del recipiente le provoca una fuerza. Y lo mismo ocurrirá con las demás partículas. Y le provoca una fuerza por unidad de superficie, por unidad de recipiente con la que choca. O sea, cada partícula chocará con un cachito pequeño de recipiente, provocándole una fuerza por unidad de superficie. Y a esta fuerza por unidad de superficie es a lo que nosotros llamamos presión. Esta fuerza por unidad de superficie se denomina en física y química presión. Por tanto, la presión de un gas, ¿con qué está relacionada? Pues con que nos va a medir la intensidad de los choques. ¿De qué choques estamos viendo? Pues el de las partículas del gas con las paredes del recipiente. Cuanto mayor sean estos choques, cuanto más intensos sean estos choques, mayor será la presión del gas. De modo que con esto está relacionada la presión. Con esos choques, esas partículas que están en continuo movimiento dentro de un gas, están chocando, provocando una fuerza contra las paredes, una fuerza por unidad de superficie, que es a lo que nosotros hemos llamado en física presión. Por eso un gas podemos caracterizarlo por la presión. Vamos a ver en qué unidades se mide el sistema internacional. Bueno, recordar un poquito que todas magnitudes, esta que es una fuerza partido por superficie, es una magnitud derivada porque se obtiene como combinación de otras, deberían de poderse explicar o poner en función de las 7 magnitudes básicas. Pero hay algunas magnitudes, como es el caso de la presión, cuyas unidades reciben algún nombre especial debido a o en honor a el científico que introdujo ese concepto en el mundo científico o que tuvo una gran contribución, etc. En este caso, en unidades del sistema internacional se miden en pascales, en honor a Pascal, que fue uno de los primeros que introdujo el concepto de presión y que se va a poner como P mayúscula A minúscula. Por ejemplo, pues para poder poner una presión en unidades del sistema internacional, pues sería, imaginaros, 30.000 pascales, P mayúscula A minúscula. Ahora bien, al igual que el volumen se podía medir en metros cúbicos y en litros, al igual que la temperatura se puede medir en Kelvin, en grados Celsius, lo mismo ocurre con la presión. Hay varias unidades. ¿Qué unidades son estas? Pues bueno, yo voy a centrarme únicamente en 2 más. Una que vamos a llamar atmósferas, ya que el hecho de nosotros de vivir en la atmósfera estamos supuestos a una presión que llamamos presión atmosférica, de modo que tiene mucho valor y que se representa por la unidad ATM, y otras que se llaman milímetros de mercurio y que se representan por mm de milímetro y Hg del símbolo del mercurio en el sistema internacional.
Si bien las primeras, las atmósferas, tienen que ver con eso, con la presión de la atmósfera, con la presión atmosférica, esta segunda tiene que ver por un experimento que llevó a cabo Torricelli y que fue el primero en determinar la presión atmosférica con un grado de precisión bastante considerable. Y bueno, podéis entrar en internet y ver cómo fue este experimento de Torricelli. Lo que nos interesa a nosotros ahora es ¿y cómo relacionamos estas tres, pascales, atmósferas y milímetros de mercurio? Bueno, pues la relación es la siguiente, esta es la que tenéis que aprenderos. Saber que 101.328 pascales es lo mismo que expresar una atmósfera, que es lo mismo que tener 760 milímetros de mercurio. Y esto es lo importante que nos va a permitir cambiar de una a otra esta relación. Esto es porque la presión atmosférica a nivel del mar son 101.328 pascales y justo fue el experimento que realizó Torricelli y en su pequeña columna, esa pequeña columna de mercurio, pues alcanzaba una altura de 760 milímetros. Vamos a pasar ahora a hacer unos pequeños ejercicios de cambios de unidad. Bueno, en este apartado 4 vamos a ver esos cambios de unidades de presión y os he dejado aquí arriba a la derecha pues la relación que acabamos de ver, para que la tengamos presentes en todos estos factores de conversión. Bueno, como son cambios de unidades, me he adelantado, vamos a utilizar factores de conversión y vamos a seguir las mismas reglas que hemos visto, ¿vale? Lo único que va a cambiar es una cosita que os diré a continuación. De modo que lo primero en un factor de conversión es poner el dato que tenemos. En el primero nos piden 97.425 pascales pasarlo a atmósferas. Pues vamos a poner lo que tenemos, 97.425 pascales. Y vamos a construir nuestro factor de conversión. Misma regla. Pascales está arriba, lo pongo abajo y arriba lo que yo quiero, que son atmósferas. Antes poníamos un 1 al mayor y luego veíamos la equivalencia en nuestra tabla de múltiplos y submúltiplos. Ahora no. Ahora lo que vamos a utilizar es esta equivalencia que os he dado antes y que tengo aquí arriba a la derecha. Y lo que vamos a poner es los números que acompañan a cada unidad. A pascales la acompañan 101.328 y a atmósferas la acompaña un 1. De esta manera, pascales y pascales desaparecen y si realizamos esta operación con la calculadora tenemos 97.425 entre 101.328 da 0,9615 atmósferas, ¿vale? El resultado en atmósferas, que es lo único que nos ha quedado en nuestro factor de conversión. Bueno, bastante sencillo. Vamos con el segundo. Nos pide pasar 425 milímetros de mercurio a pascales. Lo mismo, partimos del dato 425 milímetros de mercurio por factor de conversión. Milímetros de mercurio lo tengo arriba, lo pongo abajo. Arriba, pascales. Y ahora, volvemos a la relación y ponemos los números que tengo a la izquierda en cada una de las unidades. A la izquierda pascales tengo 101.328 y a la izquierda de milímetros de mercurio 760. Milímetros de mercurio se van y hay que hacer esta operación, que sería 425 por 101.328, arriba, 101.328 y todo ello dividido entre 760. Y las únicas unidades que nos quedan son pascales. Si hacéis esa operación da 56.663,68 pascales. Y así hemos logrado pasar de milímetros de mercurio a pascales. Y la última, que es un poquito más larga, nos pide, primero tenemos 1,25 atmósferas, que lo pasemos a pascales y que luego lo pasemos a milímetros de mercurio. Pues vamos a hacer 1 a 1. 1,25 atmósferas, parto del dato, por factor de conversión. Atmósferas lo tengo arriba, lo pongo abajo, arriba pascales. Miro mis números y a la izquierda de atmósferas aparece un 1 y a la izquierda de pascales 101.328. Atmósferas y atmósferas desaparecen y tenemos 1,25 por 101.328 da 126.660 pascales. Y ya lo tendría en pascales. Ahora lo quiero pasar a milímetros de mercurio, pues continúo. Por factor de conversión, pascales lo tengo arriba, lo pongo abajo, arriba milímetros de mercurio. ¿Qué números pongo? Los que acompañan en nuestra relación que tenemos arriba a la derecha. A la izquierda pascales 101.328 y a la izquierda de milímetros de mercurio 760. Pascales se desaparecen y esta operación sale 950 milímetros de mercurio. Bueno,
Creo que con todo esto quede bastante claro cómo pasar de una unidad a otra. Esto es fundamental porque ya veremos que en alguna ecuación no solo nos deja utilizar la presión en unidades del sistema internacional, en otras es más conveniente expresarla en atmósferas o milímetros de mercurio, ya que ya veremos que en química se utiliza muchísimo la atmósfera y el milímetro de mercurio, mucho más que el pascal. Entonces es fundamental dominar estos cambios de presión, de unidades de presión. Espero que haya quedado todo claro y que tengáis mucho ánimo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.